Pillados Franco Colapinto y Checo Pérez discutiendo. Quédate para saber sobre qué discutían y cómo acabó el malentendido. Después de una vibrante y agotadora carrera en el reconocido Circuito de las Américas, en Austin, Texas, lo que prometía ser una tarde de celebración y la habitual calma que sucede a la competición, se transformó en un campo de batalla de emociones desenfrenadas. El paddock fue testigo de un episodio inesperado que dejó boquiabiertos tanto a los fanáticos como al personal técnico y a los medios de comunicación. En el centro de esta tormenta se encontraban dos pilotos de trayectorias muy distintas. El veterano y respetado Sergio Checo Pérez, una de las figuras más queridas y experimentadas de la Fórmula 1, y el joven y prometedor argentino Franco Colapinto, recién ascendido a la categoría principal y con todo por demostrar. Hasta ese momento, ambos corredores habían mantenido una relación cordial en el ámbito deportivo, sin grandes roces ni incidentes que generaran polémica. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos, desencadenando una de las escenas más tensas de la temporada. Suscríbete solo si crees que Colapinto y Checo serían una dupla capaz de ganar un mundial de F1. El detonante de este explosivo altercado fue una arriesgada maniobra en la famosa curva 12 del circuito, un sector clave conocido por exigir al máximo la pericia de los pilotos, tanto la precisión de frenado como en el cálculo de la velocidad de entrada y salida. Este tramo, con su compleja geometría y su carácter técnico, se ha convertido en un punto neurálgico para los adelantamientos agresivos, lo que lo hace ideal para aquellos corredores que buscan ganar posiciones con valentía. Durante la mitad de la carrera, Checo Pérez, quien había experimentado un inicio difícil, estaba empeñado en recuperar terreno. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica y tras analizar varias oportunidades, decidió que la curva 12 era el lugar idóneo para adelantar a Colapinto. Con la vastedad de su experiencia y un sentido innato de las carreras, Pérez cronometró su ataque de forma milimétrica. Aceleró con determinación y se preparó para colocarse en el lado interior de la curva, confiando en que su maniobra sería suficiente para arrebatarle la posición a su oponente. Sin embargo, lo que Checo no esperaba era la feroz respuesta del joven piloto argentino. Colapinto, quien estaba decidido a defender su lugar dentro del top 10, no tenía intenciones de ceder ante el experimentado piloto mexicano. En un movimiento tan audaz como peligroso, Franco realizó un brusco cambio de dirección, cerrando de golpe la trayectoria interna de la curva y forzando a Pérez a reaccionar instantáneamente. Suscríbete si amas a Franco Colapinto. El corazón de los espectadores se detuvo por un instante cuando el auto de Checo chirrió al frenar de forma súbita, logrando evitar un choque que podría haber terminado en una catástrofe para ambos pilotos. Aunque no hubo contacto físico entre los monoplazas, la tensión en ese momento era palpable, tanto en el circuito como en los garajes de ambos equipos. La maniobra defensiva de Colapinto no solo le permitió mantenerse por delante de Pérez, sino que también dejó al mexicano con un alerón delantero ligeramente dañado, lo que comprometió su rendimiento durante el resto de la carrera. A partir de ese momento, cada vuelta que daban se convirtió en una batalla psicológica, con ambos pilotos conscientes de que el mínimo error podría costarles caro. A pesar de que Checo logró evitar un accidente que habría tenido consecuencias devastadoras, el impacto de la maniobra fue evidente en su comportamiento durante el resto de la competencia. El daño en su coche, aunque no lo obligó a abandonar, sí afectó de manera notable su ritmo, y aunque luchó con todas sus fuerzas para mantenerse en la pelea, su resultado final fue muy inferior al que había anticipado al inicio de la carrera. Por su parte, Colapinto, aunque había ganado momentáneamente la batalla, no salió indemne de su defensa extrema. El esfuerzo adicional y el desgaste de los neumáticos como consecuencia de esa maniobra le pasaron factura en las vueltas finales, lo que provocó que su rendimiento también disminuyera, aunque logró terminar por delante de Pérez. Suscríbete si amas el carácter de Franco. Cuando la bandera a cuadros cayó, el ambiente en el paddock estaba cargado de tensión. Checo, frustrado y enfurecido por lo que consideraba una maniobra innecesariamente arriesgada y peligrosa, apenas esperó a salir de su monoplaza antes de dirigirse con paso firme hacia el garaje de Colapinto. Sus gestos y su expresión facial lo decían todo. Estaba furioso. Para él, lo que había sucedido en la curva 12 no era solo una cuestión de competencia deportiva, sino una afrenta personal que había puesto en riesgo su integridad y la de su vehículo. Los rumores comenzaron a correr entre los periodistas y los presentes, quienes rápidamente captaron la gravedad de la situación y se prepararon para lo que sería un enfrentamiento explosivo. Al llegar al garaje de Colapinto, Checo aún llevaba puesto su casco y su postura era la de un hombre que no estaba dispuesto a aceptar excusas. Los miembros del equipo de Pérez intentaron intervenir para calmar los ánimos, pero su determinación era imparable. El joven argentino, que acababa de salir de su monoplaza, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo cuando se encontró cara a cara con un Checo Pérez enfurecido. La tensión entre ambos pilotos era evidente,
y lo que inicialmente fue una discusión sobre los hechos en pista rápidamente escaló a un intercambio acalorado de palabras. Checo acusó a Colapinto de ser imprudente y temerario, mientras que el argentino, con la cabeza bien alta, defendía su derecho a proteger su posición y a no dejarse intimidar por nadie, ni siquiera por una leyenda del deporte. La situación fue captada por las cámaras y teléfonos móviles de todos los presentes, y en cuestión de minutos, las imágenes del enfrentamiento entre Pérez y Colapinto comenzaron a circular por las redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Los fanáticos se dividieron entre quienes apoyaban la experiencia y veteranía de Checo y aquellos que defendían el arrojo y la valentía del joven Colapinto. La prensa deportiva, ávida de historias dramáticas, no tardó en amplificar el incidente, y en cuestión de horas, lo que había comenzado como una tensa disputa en pista se había convertido en el tema de conversación principal en todos los medios especializados. Finalmente, los miembros de ambos equipos intervinieron para separar a los pilotos antes de que la situación se saliera de control. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El altercado dejó una marca indeleble en el ambiente de la Fórmula 1, una clara advertencia de que, en un deporte tan competitivo y extremo, las tensiones pueden desbordarse en cualquier momento. Para Checo Pérez, la frustración de haber perdido puntos valiosos en el campeonato era evidente, y no estaba dispuesto a olvidar fácilmente lo sucedido. Por otro lado, Colapinto, lejos de arrepentirse, se reafirmó en su decisión de defender su posición, demostrando que, a pesar de ser un novato, estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes para hacerse un nombre en la categoría reina del automovilismo. Este enfrentamiento, sin duda, marcaría el inicio de una rivalidad que, aunque inesperada, prometía mantener al público y a los expertos al borde de sus asientos durante el resto de la temporada. El ambiente en el paddock de la Fórmula 1 había sido tenso desde el inicio del fin de semana, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento. La temperatura abrasadora del asfalto y el bullicio incesante de los mecánicos trabajando frenéticamente en los monoplazas contribuían a un aire de presión contenida. Las expectativas para la carrera eran altas, pero lo que sucedió después en la pista y, especialmente fuera de ella, superaría cualquier predicción. Sergio Checo Pérez, uno de los pilotos más experimentados y respetados de la Fórmula 1, había llegado a este gran premio con la determinación de seguir sumando puntos para su equipo, Red Bull. Sin embargo, no todo había salido como esperaba durante el fin de semana. Los entrenamientos libres habían sido complicados, y la clasificación no le había favorecido. A pesar de ello, Checo había aprendido a lo largo de los años a sobreponerse a las dificultades, manteniéndose frío y calculador en cada carrera. No obstante, los problemas técnicos en su coche habían agotado su paciencia, y a lo largo del fin de semana, se le había visto más serio y concentrado de lo habitual. Por otro lado, Franco Colapinto, el joven y talentoso piloto argentino, era una de las nuevas promesas en la parrilla. Colapinto, en su primera temporada completa en la Fórmula 1, ya había causado una gran impresión. Su agresividad al volante y su estilo de conducción arriesgado le habían ganado tanto admiradores como críticos. A pesar de su juventud, Colapinto no se achicaba ante nadie, ni siquiera frente a los veteranos más curtidos de la categoría. Él veía en cada carrera una oportunidad para demostrar que no solo estaba ahí para aprender, sino para ganar. Sin embargo, esa confianza a veces se confundía con temeridad, algo que se pondría a prueba en el enfrentamiento que estaba a punto de tener lugar. La carrera comenzó con el habitual espectáculo de adrenalina pura que caracteriza a la Fórmula 1. Los motores rugían y los monoplazas zumbaban por la pista a velocidades vertiginosas. Checo y Colapinto, aunque en diferentes etapas de sus respectivas carreras, se encontraron cara a cara durante varias vueltas. El mexicano, con su vasta experiencia, sabía que adelantarse a Colapinto no sería fácil. A lo largo de varias vueltas, Pérez estudió cada movimiento del joven argentino, buscando el momento perfecto para lanzar su ataque. Pero Colapinto, consciente de que tenía al veterano respirándole en la nuca, no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de pista. Fue en la vuelta 28 cuando el clímax de la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. En la traicionera curva 12, Pérez encontró su oportunidad. Con una maniobra rápida y decidida, Checo se lanzó al interior de la curva, buscando adelantar a Colapinto. Sin embargo, el joven argentino, lejos de ceder, cerró la puerta con una agresividad que dejó a todos en el muro de Red Bull conteniendo la respiración. Los dos monoplazas estuvieron a punto de colisionar, y solo la pericia de ambos pilotos evitó un desastre mayor. Pero para Checo, aquello había sido una jugada irresponsable, una maniobra que, en su opinión, había puesto en riesgo no solo su carrera, sino también su seguridad. Pérez, enfurecido, gritó por la radio de su equipo: ¿vieron lo que hizo? Nos pudimos haber ido los dos contra las barreras.
Ese chico es un loco. Su tono de voz, normalmente calmado y mesurado, reflejaba la frustración y el enojo que le consumían. Desde el muro, su ingeniero intentó calmarlo, recordándole que mantuviera la concentración en la carrera, pero para Checo, el incidente ya había cruzado una línea que no estaba dispuesto a ignorar. Colapinto, por su parte, continuaba enfocado en la carrera. Para él, aquella maniobra había sido simplemente parte del juego. Sabía que su acción había sido arriesgada, pero en su mente, había defendido su posición con justicia. En la Fórmula 1, la competencia es feroz, y cualquier oportunidad de adelantar o defenderse es una batalla que debe librarse sin dudar. Sin embargo, lo que para Colapinto era una jugada táctica, para Pérez era una provocación. Cuando la carrera finalmente terminó, ambos pilotos llegaron al parque cerrado, la zona restringida donde los coches se estacionan después de cruzar la línea de meta. Checo, aún visiblemente enfadado, salió de su monoplaza con movimientos rápidos y decididos. Su cuerpo irradiaba una mezcla de adrenalina y rabia contenida. No había pasado ni un minuto desde que se había quitado el casco cuando sus ojos se posaron en Colapinto, quien, despreocupadamente, se quitaba los guantes y conversaba con su equipo. El mexicano no necesitó más estímulo. Se dirigió directamente hacia el joven piloto con pasos largos y decididos. En su rostro se podía leer claramente el enojo acumulado durante las últimas vueltas. Colapinto, rugió, su voz atravesando el bullicio del parque cerrado. Franco se dio la vuelta, un poco sorprendido por el tono de Checo, pero antes de que pudiera decir una palabra, Pérez ya estaba encima de él. ¿Qué demonios hiciste en la curva 12? Nos pudiste haber sacado a los dos, maldita sea. Fueron las primeras palabras que salieron de la boca del mexicano. Su tono de voz era una mezcla de incredulidad, frustración y rabia, mientras sus manos gesticulaban en el aire, enfatizando la gravedad de lo ocurrido. Pérez no estaba buscando una explicación, ni mucho menos una disculpa. Lo que quería era dejar claro que lo que había sucedido en la pista era inaceptable para él. Colapinto, que al principio se había mostrado sorprendido por el ataque verbal, rápidamente recuperó la compostura. A pesar de la diferencia de estatura y corpulencia entre ambos, el joven argentino no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que había defendido su posición de manera agresiva, pero en su mente no había hecho nada fuera de lo que cualquier otro piloto haría en su situación. Estaba defendiendo mi posición, respondió con frialdad, sus ojos fijos en los de Pérez, sin apartar la mirada ni un segundo. Si no te gustó, ese es tu problema, añadió, con una sonrisa sarcástica que solo consiguió avivar aún más el fuego que ardía dentro de Checo. La tensión entre ambos pilotos crecía a cada segundo. El ambiente en el parque cerrado se volvió denso, como si el aire se hubiera congelado en torno a ellos. Los miembros del equipo de Colapinto observaban desde una distancia prudente, conscientes de que cualquier intervención en ese momento podría ser contraproducente. Checo, por su parte, no podía creer la actitud desafiante de Colapinto. ¿Defendiendo? Eso fue una locura. Casi nos mandas a la barrera, estúpido, exclamó, acercándose aún más al joven argentino, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. El desafío en los ojos de Colapinto era palpable. No estaba dispuesto a ceder ni un ápice frente al veterano, y mucho menos después de lo que consideraba una maniobra justa en la pista. Si no puedes soportar que alguien te cierre la puerta, entonces tal vez no deberías estar corriendo, replicó con firmeza, sus palabras cortantes como cuchillas. No te voy a dejar pasar solo porque seas un veterano. Esa última frase fue el detonante para Checo. El veterano piloto apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Para él, aquello no era solo una cuestión de una maniobra peligrosa, sino de respeto. Eres un niñato. Te falta mucho para entender cómo se corre en este deporte, gritó Checo, su voz cargada de furia. Colapinto, lejos de amedrentarse, mantuvo su mirada fija en Pérez, y con una sonrisa desafiante respondió, «Y tú eres un dinosaurio que no soporta que los jóvenes te superen». La situación estaba a punto de salirse de control. Los insultos comenzaron a volar de un lado a otro. Checo lanzaba palabras en español, mientras Colapinto respondía en inglés, pero el mensaje era el mismo, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Los mecánicos de ambos equipos comenzaron a acercarse, conscientes de que la confrontación podría escalar rápidamente hacia lo físico.